buenas noches a todo el televidente que en esta noche nos sintoniza. Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros. Yo aquí encantada estoy porque tengo una invitada que le tengo un cariño muy especial, porque me ha llegado a mí, una doctora que se ha ganado el cariño de mi familia, de mi hijo, porque mi hijo trabaja con ella. Es su maestra ahora mismo también. Hoy tenemos con nosotros la doctora Yaira Pichardo, que es especialista en trasplante de médula. Vamos a conocer un poco de este tema que es innovación aquí en este país. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, qué feliz, qué feliz. Ay, sí, gracias a ti por estar aquí. Vamos de una vez a comenzar a hablar de ese tema, Yaira. Eres especialista en un área tan delicada, porque de verdad que trabajar con la médula ósea es un poquito delicado. Háblanos un poco de eso del trasplante. Sí, yo soy internista hematóloga y amando lo que es la hematología, que no es más que esa ciencia que estudia todas las células sanguíneas y obviamente las patologías que acarrean las alteraciones de las células sanguíneas, me enamoré de un procedimiento que tiene la capacidad de cambiar la inmunidad de un ser humano enfermo y que también tiene la capacidad de que con ese procedimiento tú le puedes pasar células a un ser humano enfermo de un ser humano sano para curar una enfermedad. Eso es lo que uno quiere conseguir con lo que es el trasplante de médula ósea, que de manera correcta en la actualidad se llama trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Este es un proceso que se hace de dos vertientes. El primero, que es el más utilizado a nivel mundial, que es el trasplante autólogo, en donde un paciente enfermo, luego de alcanzar una respuesta o una remisión de la enfermedad que le afecta, puede donar sus propias células, que se llama trasplante autólogo, o sea, yo mismo, para que estas células, luego de que se le dé una quimioterapia bien intensiva, internado en un hospital, sean devueltas a él, regresen a su médula ósea, repueblen esa médula ósea que en este momento está en remisión y el paciente pueda alcanzar tasas de respuesta completa, incluso de curación de una enfermedad. El otro trasplante, que es un poquito más delicado, digamos, es el trasplante halogénico, en donde un donador sano le va a donar sus células a alguien enfermo. El más famoso, el que más se ha estudiado, es el trasplante de un hermano 100% compatible. Y pues rompiendo esa barrera de que solamente el 25% de los enfermos consiguen un hermano 100% compatible, está en el boom mundial lo que es el trasplante haploidéntico, en donde el paciente puede recibir células con solamente un 50% de compatibilidad, y eso es mágico porque claro, ya el 95% del enfermo puede tener una opción de trasplante, claro, porque un hermano que solamente sea 50% compatible, el papá o la mamá tienen la capacidad de donar esas células y pues eso va a entrar a más personas dentro del beneficio de este procedimiento, que es un tratamiento, es parte del tratamiento, que es el trasplante de médula ósea. Y Yaira, ¿por qué era tan difícil tener ese sistema aquí en el país? Porque ¿qué tiempo tiene ya? Porque en otros países hace tiempo que existe. Sí, no, y la historia es que en República Dominicana desde el año 1980 se ha empezado a trasplantar, incluso en hospitales. Aquí en Santiago se llegaron a hacer trasplantes. Okay. Luego hubo cambios en lo que es la seguridad social y solamente tenemos un centro hospitalario aquí en el país que hace trasplante de médula ósea, pero digamos que porque todavía no está dentro de la cobertura por las ARS, que ya estamos en el proceso. Ay, sería muy importante. Estamos en el proceso con la CISARRIL de crear protocolos para que este procedimiento pueda ser incluido por las ARS. Entonces, ha sido a poca escala, mientras que a nivel mundial es un procedimiento que no es anecdótico, sino como que es normal que la gran cantidad de pacientes que tienen mieloma múltiple, por ejemplo, que es una patología muy frecuente en el adulto mayor, que es propia de las células plasmáticas, unas células de la médula ósea, sea llevado a trasplante. Luego, todos los que tengan menos de 65 años y que estén en un estado físico adecuado para consolidar esa enfermedad. Entonces, qué bonito es cuando tú sales fuera del país y tú oyes a tus colegas diciendo
que el 70% de los pacientes con mieloma se están trasplantando. Y aquí no, aquí es un 5%, digamos. Sí, muy poco. Entonces, ¿el por qué? Múltiples factores. Todavía no se ha explotado este procedimiento, es a baja escala, todavía no hay cobertura de las ARS, lo que limita que solamente el paciente que tenga el dinero pueda ser sometido a ese procedimiento, pero yo creo que junto con el INCOR, en el año que viene y en este año se ha estado trabajando a pasos agigantados en lo que es el trasplante, no solamente de médula ósea. O sea, aquí en Santiago ya se hizo el primer trasplante cadavérico este año de riñón. Sí. Entonces estamos en eso, tratando de cambiar esta historia negativa en cuanto a oportunidad para el paciente con estas hematopatologías para pues brindar una mejor oportunidad y tasas de curación. Y todos los pacientes califican que tienen la necesidad, califican para el tratamiento. No. Luego que el paciente se detecta como que tiene una patología que debe ser trasplantado para consolidar la respuesta de esa enfermedad, o en el caso de las leucemias agudas y algunos linfomas muy agresivos, que debe ser trasplantado con trasplante halogénico, por ejemplo, para curar la enfermedad, tiene que pasar por un grupo de valoraciones y obviamente criterios de selección del receptor, y así también en caso de que hubiese un donador también tiene que pasar por lo que son criterios y que cumpla con los criterios adecuados para el donador o receptor. Por ejemplo, en República Dominicana solamente va a poder ser incluido a trasplante todo aquel que tenga menos de 65 años. En 65. En Canadá y en Europa y en Estados Unidos algunas hemopatías se incluyen hasta los 75 años de edad. Pero la mayoría de guías a nivel mundial realmente la edad tope es 65 años. El paciente tiene que tener una buena función cardiovascular, el paciente tiene que tener un buen estado físico, tiene que tener un buen estado psicoemocional, porque este procedimiento implica que se ha llevado a un cuartito aislado por unas 2 semanas en aislamiento total para recibir unas quimioterapias muy intensivas. Después. Antes del procedimiento. Antes del procedimiento se ingresa, digamos, unos 5 días antes para recibir una quimioterapia muy intensiva, se le saquen las células a ese paciente, se reserven en un banco de sangre calificado. Posteriormente a esta quimioterapia muy intensiva, esas células sean reinfundidas al receptor y se tiene que esperar a que esas células migren, se llama homing, que es el término que utilizamos los que practicamos trasplante, a lo que es la médula ósea. En la médula ósea que está acondicionada, repueblen de nuevo, digamos que haya una producción adecuada de células y posteriormente el paciente pueda ser dado de alta. En ese proceso de espera de que esas células en término llano peguen, el paciente puede presentar infecciones que deben de ser tratadas. Entonces, este es un proceso también de prueba para el familiar, para el médico tratante, pero también para el paciente. Wow. Y luego entonces, después, el proceso en sí, cuando tú lo estás haciendo, ¿qué tiempo dura? En la infusión de las células. Si hacemos un trasplante sin criopreservar, eso es que se sacan las células y quedan vivas y viables unos 4 días, que es el trasplante que es menos costoso, que los países en desarrollo, en vía de desarrollo estamos tratando de practicar. Esas células se pueden infundir en unos 15 a 30 minutos. Ahora bien, las células que se criopreservan llevan un criopreservante que se llama dimetil sulfóxido, que puede causar un poquito de toxicidad cardíaca. Entonces la infusión va a ser lenta y va a depender de cómo el receptor acepte esa infusión de células y que su corazón se mantenga rítmico, adecuado, y se va a infundir en unos 15 minutos, pero también puede irse a unos 30 minutos, 1 hora, en dependencia de cómo el receptor va recibiendo esa infusión de células que se hace por un catéter periférico. Es bien simple, es bien simple y poco invasivo. Ahora en la actualidad el trasplante es bien simple y poco invasivo, tanto para el paciente como para quien va a donar. Lo más difícil es la preparación. Lo más difícil es la preparación, porque lleva quimioterapias fuertes, en donde puede haber náuseas, mucositis, y posterior de ahí, pues más que todo lo difícil es lo psicológico y emocional, porque va a estar aislado para evitar que se infecte, porque sus células van a estar en cero, porque va a tener que recibir
transfusiones y tiene que esperar estos 10 días aislado a que sus células se peguen, como ya dije anteriormente, y entonces eso puede poner al paciente un poquito tenso, un poquito triste porque está sin el calor físico de los familiares, porque debe estar solito en una habitación, si el equipo de trasplante, si el equipo tratante, si las enfermeras van a estar ahí con él. En la Unión Médica donde tú laboras, ahora mismo pusieron, quiero esa información, pusieron una unidad para trabajar con eso específicamente. Sí, están en eso. Estamos dando pasos agigantados en nuestro centro, en todo lo que es una medicina moderna, inclusiva. Somos un centro que tenemos un banco de sangre propio, institucional, no comercial, sino para ofrecer servicios de calidad de banco de sangre a todos los pacientes de la clínica. Wow. Todo centro que vaya a tener una unidad de trasplante debe tener un banco de sangre, ya lo tenemos. Claro. Tenemos una unidad de quimioterapia, en donde se le da quimioterapia a los pacientes con enfermedades tanto hematológicas como no hematológicas, con enfermeras totalmente enfermería, capacitadas, que ya están listas para nosotros poder iniciar lo que es nuestro protocolo de trasplante. Y ya pues tenemos nuestra área designada para empezar entonces nosotros a desarrollar lo que es nuestro propio protocolo y ya iniciar lo que es el proceso de acreditación por el Ministerio de Salud Pública. O sea que el año que viene, si Dios quiere, yo entiendo que vamos ya a estar ofreciendo este servicio. Pues vamos a estar como número 1 en el país. Sí, bueno, ¿verdad que sí? En centros privados sí. Sí, en centros privados sí. Yo entiendo que estamos tratando de trabajar, estamos tratando también de junto al INCOR y a la CISARRIL hacer un protocolo nacional y a las colegas a nivel nacional también, para que los pacientes que tienen estas patologías y requieran un trasplante, esto pueda ser cubierto por sus ARS, como así está pasando con el trasplante renal. Entonces, Yaira, ¿tú crees que el gobierno que debe de trabajar con eso, con la ARS, debe de saber tener ese conocimiento de la necesidad que hay? Porque tú dices que es un poco costoso, ¿verdad que sí? Bueno, no sabemos el precio, es decir, yo no lo sé, pero sé que debe ser costoso por todo el proceso que lleva y que una persona de bajos recursos no pueda costearse eso. Entonces, ¿se podría eso manejar a través del gobierno para que ponga asunto en eso? Fíjate que sí, que el gobierno está muy sensibilizado en cuanto a lo que hemos tenido muy buena acogida en cuanto a lo que es el Ministerio de Salud Pública, la CISARRIL, el INCOR, que es parte del ministerio, en lo que es la necesidad que nuestro país tiene para lo que es el trasplante en todas las áreas. Y junto con nosotros estamos trabajando de la mano para que así sea. De hecho, en la actualidad, el ministerio, junto con, entiendo que es el programa de la primera dama, están tratando de ayudar a todo aquel que requiera un trasplante y que no tenga los recursos. O sea, digamos que el trasplante renal está cubierto por la ARS y el que no, como digamos el trasplante de médula ósea, está tratando de captar, hacer un levantamiento del caso para que el paciente no se quede descubierto en cuanto a lo económico. Ay, qué bueno. Sí. Es una buena noticia para todo el que tenga un familiar o que tenga este tipo de enfermedad en la sangre, vamos a ponerlo así, ¿verdad que sí? Que es como, muchos le dicen, tengo cáncer en la sangre, dicen así. Sí. Puedan acudir a buscar ya esa ayuda. Porque claro. Algo importante, Ibelice, es entender que el trasplante autólogo escala allá de las enfermedades oncohematológicas. El trasplante autólogo es efectivo en la esclerosis múltiple que sea refractaria a los inmunosupresores. Okay. Esa es una enfermedad inmunológica. Es utilizado a nivel mundial en cáncer de mama que sea refractario a tratamiento. Es utilizado en el cáncer testicular que sea refractario a platino. O sea, el trasplante autólogo no es solamente para las hemopatías. Okay. O sea, que tenemos una necesidad agigantada de que en este país desarrollemos este procedimiento para beneficiar no solamente a los pacientes oncohematológicos, sino que va mucho más allá. Va más allá, claro, abarca todo, todo el sentido de los órganos. Es muy interesante eso. Y Yaira, cuéntanos un poquito, tú has viajado a muchos países a hacer tu especialidad, a México, mucha maestría, te hemos visto progresar, que tú ya tienes un tiempo en la medicina, pero también te has fajado, eres excelente,
Era una doctora excelente. Gracias. Cuéntame un poco de eso. Lo más importante es la pasión a lo que uno hace. O sea, yo no lo veo como un trabajo. O sea, yo veo como que esta es mi vida, mi día a día. Ser médico es para mí algo totalmente gratificante. O sea, yo disfruto lo que hago. Y sí, pues yo me enamoré de ser médica desde que yo era chiquitita. Yo quería ser doctora, decía que iba a ser pediatra. Y bueno, pues me puse a estudiar medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Ahí alcancé graduarme de medicina general con cum laude. Después de ahí hice mi internado rotatorio y pues yo concursé para medicina interna porque cuando yo estaba haciendo el internado rotatorio yo era muy sensible con los niños y yo lloraba demasiado. Yo dije, No podía. es que yo no puedo ser pediatra. Y me di cuenta que no, que era muy débil, que era una debilidad y que no podía ser médica de niños. Entonces, pues me encantó la medicina interna, ahí hice medicina interna, ahí junto con la doctora Ondina Espinal, la doctora Eliana Fernández, la doctora Rita y un grupo de colegas, me enamoré de lo que fue la hematología, el doctor Gómez Veloz, que está en el cielo, y pues decidí ser hematóloga. Opté por una rotación en el extranjero, en México, y ahí roté en el hospital siglo XXI. Es un hospital que pertenece al IMSS, un hospital gigante de México. Aprendí muchísimo, me encantó y hice mi especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que es un hospital de referencia nacional del ISSSTE. Es un hospital de los trabajadores del Estado con muchos recursos, la verdad, no me arrepiento. Disfruté mi especialidad, aprendí muchísimo. Empezamos a usar drogas nuevas, siempre teníamos la oportunidad de que fuéramos un hospital en donde hacíamos protocolo de investigación, publicaciones desde que tú empiezas, estudio de artículos, y pues ahí hice hematología por 3 años, hice 4 años de medicina interna, 3 años de hematología, y ahí me enamoré muchísimo de lo que era el trasplante, por lo que te comenté, por lo que tú puedes lograr con un trasplante de médula ósea. Y me dirigí en el 2018 a lo que fue el Instituto Nacional de Cancerología en México a hacer trasplante de médula ósea. Y ahí duré 1 año, todo esto avalado por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Terminé ese fellow y vine en el 2019 a mi país, feliz, a ejercer esta carrera que amo muchísimo, que es hematología. No, porque te ha dado grande. Entonces, otra pregunta muy interesante. La gente antes se iba a Estados Unidos para hacerse ese procedimiento. Ahora vienen de allá. Están viniendo. Fíjate que en Estados Unidos es perfecto, pero hay algo, el costo. Entonces, muchos pacientes de Estados Unidos, en donde no tienen seguro, aseguradora social, tienen que salirse de Estados Unidos a hacer trasplante. México, por ejemplo, hace mucho turismo médico y yo entiendo que República Dominicana, porque en el Caribe, solamente Puerto Rico hace trasplante, Colombia, o sea, no son muchos países en el Caribe que hacen trasplante. Yo entiendo que República Dominicana puede proyectarse como un país que ofrezca esta tecnología como turismo médico. Yo entiendo que sí, que deberíamos y que así vamos a recibir muchísimos pacientes de todo el Caribe y de América Latina, porque de República Dominicana no solamente viajan a Estados Unidos, viajan a Monterrey, viajan a Ciudad de México, viajan a Argentina, viajan a Colombia, Chile, a practicarse, a Europa también, a Madrid mucho, a practicarse lo que es el trasplante de médula ósea, cuando en este país no pueden acceder porque es una sola unidad, porque hay muchísimas cositas que a veces no se pueden lograr y que tienen esa necesidad, y por tanto entendemos que urge que se abran otras unidades de trasplante para que esto sea a gran escala, para que todo el mundo pueda ser incluido. Y beneficio que el paciente diga, bueno, me voy a hacer este procedimiento y ya terminé con esta enfermedad. Sí. O sea, hay algo que tenemos que ver, y es lo que yo entiendo que las ARS deben de entender, y la CERRIL y el Ministerio, es que el beneficio es gigante para el paciente en cuanto a calidad de vida, por lo que usted acaba de mencionar. Es un paciente que se trasplanta y va a tener en enfermedades que no son curables, como digamos el mieloma múltiple, una tasa de sobrevida libre de progresión mucho más larga. Incluso en la actualidad se ha evidenciado que el mieloma múltiple se puede curar con una consolidación lograda, una respuesta completa, profunda con un trasplante de médula ósea. El paciente con un linfoma en recaída y agresivo
puede ser curado o incluso durar más tiempo en recaída. Y los pacientes obviamente con hemopatías malignas graves como la leucemia aguda tienen tasas de curación que no la van a lograr si no se someten a trasplante halogénico, y va a ganar tanto el paciente como la seguridad social. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estudios de costo-beneficio, el paciente, hablando de la seguridad social, dura muchísimo tiempo sin recibir otro tratamiento costoso, que va a ser mucho más costoso que el primero, y eso cuando se compara costo-beneficio, le beneficia muchísimo a la ARS, porque la ARS se va a ahorrar muchísimo dinero, a diferencia de que si el paciente recae, 1 año en remisión, recae, tratamiento, 2 años o 1 año en remisión, 6 meses en remisión, más tratamiento, una calidad de vida totalmente destruida para el paciente y un costo a lo que es la seguridad social gigante. Wow. Porque ahí se incluye no solamente el tratamiento quimioterapéutico, psicólogos, nutriólogos, cardiólogos, que deben de incluirse en cada línea de tratamiento, porque un paciente que va a venir más desgastado a una próxima línea de tratamiento, tanto mental, física y emocionalmente. Es agotador. Sí, lamentablemente. Pero te gusta, lo disfrutas, es decir, la satisfacción más grande que tiene es cuando ve el paciente ya que está estable, sí, que dio resultados. Sí, es gratificante estar con el paciente, el acompañamiento. No siempre logramos que el paciente viva o que se cure de la enfermedad, pero es gratificante el acompañamiento del paciente y lograr con el paciente una calidad de vida en el proceso. Claro. Porque no todos los pacientes logran una calidad de vida durante el proceso, y cuando tienes un buen equipo, un médico que te explica, que te acompaña, es gratificante. Y obviamente es muy gratificante cuando tú le puedes decir al paciente, lo logramos y ahora te vas a vigilancia. Y cuando ya tú empezaste en el 2019 y tú tienes pacientes desde el 2019 hasta ahora, que ya tú puedes decir, tú estás curado. Wow. Vete. Qué felicidad. Sí. Tú sientes, yo me imagino tú que eres muy sentimental, Sí. te entrega a los pacientes de una manera lo hace muy personal. Los pacientes en hematología se convierten en tu familia, porque tú empiezas con el tratamiento que te lo vas a ver semanal por 8 meses, luego cada 3 meses, luego cada 6 y luego anual, y luego cuando llegan al 5.º año que tú dices estás curado, tienes que seguirlo viendo anualmente. O sea, se convierten en tu familia, o sea, conocen a tu hijo, te preguntan por tu hijo, te preguntan por tu vida, y tú llegas a tener una conexión que es imposible tú dividirla de la persona. Tú quieres, pero es imposible. Es imposible. Imposible. Qué bella. Vamos a ver, tú trabajas también para que nuestro público conozca y pueda acudir a ti. Tú estás en Moca, para que nos dé la dirección. También creo que está en el seguro. Sí. Está, pero tu consultorio está en Clínica Unión Médica. Sí. Yo soy mocana y pues mocana. Deseaba ofrecer a mi comunidad también lo que son mis servicios. Y voy a Moca, al Centro Médico Guadalupe, todos los viernes a dar consulta, y también ofrezco mis servicios en internamientos en Moca. Y de manera diaria estoy en Unión Médica del Norte, en la Torre A, en el 7º piso, a sus órdenes, y hago medicina hospitalaria en el Hospital Presidente Estrella Ureña, que es el antiguo Seguro Social, que ahora es una maternidad. Ahí yo voy lunes y jueves y diario en lo que es el servicio de internamientos y urgencias. Y lo más importante es que el servicio de hematología ofrece una atención médica exquisita, de calidad, personalizada, idéntica que como la damos a nivel privado. O sea, somos 5 hematólogas que estamos ahí y lo hacemos con muchísimo amor. O sea, que estamos tratando de dignificar lo que es la salud pública también. O sea, estamos ahí 100% para nuestros pacientes del Seguro Social con mucho amor también. Ay, qué bella. No, tú tienes la vocación, gracias a Dios, que podemos ir donde esa doctora y estamos confiados de que ella lo hace con amor y se entrega a sus pacientes. Ya este espacio está disponible para ti en cualquier momento que queramos conocer un poco más de los avances, porque yo sé que vamos a avanzar, Dios mediante. Y estoy para servirte. En cualquier momento me puedes llamar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Admirada también por mí, mi querida. Muchísimas gracias. Feliz de haber estado aquí. Gracias a ti. A ustedes muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Feliz noche. Bye bye. Gracias. Ay, gracias.